Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español, página 16, con la actividad de narraciones, cuentos e historias. Vámonos al libro. Aquí está, vamos a empezar con el bloque 1, el otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienza. Rosario Castellanos, poesía no eres tú, es solo un fragmento. Bloque 1. ¿Qué se observa en esta imagen? ¿En dónde están las personas? En una feria, ¿verdad? Aquí dice antojitos, tazas, hay juegos, está adornado con papel picado, los peluches para los premios y están disfrutando el algodón de azúcar. Vamos a iniciar. De narraciones, cuentos e historias. A lo largo de esta secuencia leerás narraciones de la tradición literaria infantil. A través de las historias descubrirás a los personajes y los lugares donde viven, conocerás cómo son y qué características comparten con personajes de otras narraciones. ¿Recuerdas las narraciones que leímos en segundo año? ¿Y todas las que has leído con tus papás? Vamos a recordar algunas. Había una vez. Elabora pequeñas tarjetas y en cada una escribe algo que recuerdes de los cuentos o narraciones que hayas leído o escuchado, como el título, tus personajes favoritos, los lugares donde viven los personajes y lo que te agradó cuando lo leíste o escuchaste. ¿Qué cuentos recuerdas? Yo recuerdo el de la Caperucita Roja. ¿Lo conoces? Aquí tengo mi tarjeta. ¿Cómo se titula ese cuento? Caperucita Roja. También hice una tarjeta de mi personaje favorito del cuento. Es Caperucita Roja. ¿Cómo es? Es una niña buena y obediente, aunque muy confiada. ¿Recuerdas por qué fue confiada? Se confió del lobo, muy bien. Tengo otra tarjeta donde explico el lugar donde vive mi personaje favorito. Vive en una cabaña en el bosque. Hay muchos árboles, pinos y animales. Su abuelita vive no muy lejos de ahí. Esta es la tarjeta del lugar. Hice otra con mi opinión sobre el cuento. A mí me gusta el cuento porque nos enseña a no confiarnos de los extraños y además la frase que dice el lobo me parece muy chistosa, para comerte mejor. Y esas son mis 4 tarjetas de lo que recuerdo del cuento. ¿Tú qué cuento elegirás? Prepara tus tarjetas y ya que las tengas listas, pégalas en un espacio de tu casa. Y en alguna clase con tu maestro o maestra, muéstraselas a tus compañeros. Ponle pausa. Cuando hayas terminado, continuamos. Número 2. Localicen un lugar visible del salón donde colocar las tarjetas para que todos puedan verlas. Tú las puedes pegar en un espacio en tu casa o mostrarlas en alguna videollamada con tus maestros y compañeros. Péguenlas para formar la figura que ustedes decidan. Durante esta secuencia irán llenando esta figura con más tarjetas que elaborarán sobre las narraciones. Si tú quieres agregar más tarjetas de otros cuentos o narraciones que has leído, lo puedes hacer y así irás formando tu figura. ¿Qué figura te imaginas que quieren armar estos niños? Leer cuentos de la tradición oral. Pidan a su maestro que lea en voz alta el siguiente cuento yaqui que se ha contado en la lengua Hiak-Noki de padres a hijos por varias generaciones. Durante la lectura, identifiquen quiénes son los personajes y cómo es su forma de ser. ¿Me ayudas a leer este cuento?
Iniciamos. El chapulín brujo. Hace mucho tiempo, un árbol que era profeta les enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz. Previendo, los yaquis establecieron guerreros permanentes en diferentes puntos estratégicos. Tiempo después, una gran serpiente hizo su aparición. Tras enfrentarla y perder 2 batallas, Napowisain Hisakame comisionó a la golondrina para pedir auxilio en nombre de los 8 pueblos, al chapulín brujo. La golondrina partió hasta llegar ante el chapulín, quien tras pensarlo un rato comenzó a afilar los serruchos de sus patas. Subió al cerro pronunciando palabras misteriosas y dio un fuerte golpe con sus espolones, lanzándose en un salto a donde cualquiera necesitaría caminar 11 días y medio para recorrer su distancia. De repente, como caído del cielo, el chapulín apareció en el centro del campamento. Lo bañaron con el extracto de ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre un árbol, como él mismo se los había ordenado. Cuando el monstruo se acercó al árbol, el chapulín se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo. Así terminaron con el monstruo y la profecía que en su momento les había hecho el árbol. Sin embargo, al mismo tiempo dieron lugar a una nueva. Al morir la serpiente, el árbol les advirtió que años más tarde vendría una nueva amenaza, a la cual tendrían que enfrentar con aún más coraje, hombres blancos con armas de gran poder que vomitarían fuego. Gabriel Abadillo, El chapulín brujo, en 68 voces, 68 corazones. Y ahí está el chapulín. Conversen sobre los personajes del cuento que leyeron para descubrir cómo son. ¿Quiénes son los personajes y qué hacen? ¿Cuáles eran los personajes? Tenemos varios personajes, ¿verdad? Un árbol. ¿Quién más? Los yaquis. Muy bien. Napowisain, la golondrina, el chapulín brujo y la gran serpiente. ¿Qué personaje les gustó más y por qué? ¿Cuál personaje te gustó más en esta historia? ¿El chapulín brujo? ¿O tal vez el árbol profeta? ¿Cuál te gustó más y por qué? ¿Cómo es la forma de ser del chapulín brujo y cómo es la del monstruo? ¿Cómo te los imaginas que son? Yo pienso que el chapulín brujo es muy fuerte y valiente. ¿Y tú, cómo te imaginas al monstruo? Según lo que escuchamos y leemos en las narraciones, es como nos vamos imaginando a los personajes de las historias. Continúa aprendiendo de otros cuentos en las diferentes lenguas que se hablan en México. Explora la página y aquí está. O puedes ver el video animado del cuento que acabas de leer en su lengua original, en esta dirección. Número 3. Comenten de qué trata el cuento a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió en el inicio para que los guerreros yaquis tuvieran que ir a la batalla? ¿Recuerdas qué sucedió en un inicio? Todos los cuentos se dividen en inicio, desarrollo y final.
Un árbol profeta les enseñó a los yaquis que habría de llegar del norte un monstruo feroz, y los yaquis tuvieron que establecer guerreros por la profecía del árbol. ¿Qué causó que los yaquis solicitaran la ayuda del chapulín brujo en la parte central? ¿Por qué recurrieron a la ayuda del chapulín brujo? Porque al llegar la gran serpiente y enfrentarla y perder 2 batallas, comisionaron a la golondrina para pedir auxilio en nombre de los 8 pueblos al chapulín brujo. Entonces, después de perder esas 2 batallas, decidieron pedirle ayuda al chapulín brujo. ¿Cómo logró vencer el chapulín brujo al monstruo? ¿Lo recuerdas? Eso se explica en la parte final de la historia. Como caído del cielo llegó el chapulín. Lo bañaron con el extracto de ramas y hojas verdes y lo colocaron sobre el árbol como él mismo lo ordenó. Cuando el monstruo se acercó, el chapulín se le echó encima, propinándole 2 brutales golpes que separaron el cuerpo del monstruo. Y así fue como ganó la batalla el chapulín. Identifiquen las acciones que se desarrollan de acuerdo con el papel o la función de los personajes en el cuento. Observen el ejemplo y completen el diagrama. Pueden colorear los dibujos. Aquí están 3 personajes del cuento, que es el árbol profeta, los guerreros yaquis y el chapulín brujo. ¿Cuál era el papel o función del árbol profeta? Ser profeta y guía espiritual. ¿Y cuáles fueron sus acciones en la historia? Les dice a los yaquis que llegara un monstruo. ¿Cuál crees que fue el papel de los guerreros yaquis? Lo vas a anotar aquí. ¿Proteger a su pueblo? Lo que tú creas, anótalo con tus propias palabras. ¿Y qué acciones realizan los guerreros yaquis? Lo vas a anotar aquí. Luchar contra el monstruo, o sea, contra la serpiente. ¿Cuál fue el papel o función del chapulín brujo? Lo vas a anotar aquí. ¿Ayudar a los demás? ¿Cuáles son las acciones que realiza el chapulín brujo en la historia? Lo vas a anotar aquí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Venció al monstruo? Muy bien. Escriban en tarjetas el nombre del personaje que más llamó su atención por el papel o función que tienen en el cuento y expliquen por qué les interesó. ¿Cuál fue tu personaje favorito y por qué? Colóquenlas en la figura de las narraciones en su salón. Así como las tarjetas que hicimos ahorita, harás una de tu personaje favorito de esta historia. Y ya que termines tu tarjeta, pégala junto con las anteriores. Y con esto terminamos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!